Es bueno meditar en la vida de los hombres de renombre en la Biblia, y hay alguien que me hace meditar mucho en la relación que tenía con Dios, y estoy hablando de David. David era un hombre que siempre estaba dispuesto a buscar agradar a Dios. Y me gusta mucho lo que dice en el Salmo 143, verso 10, dice de la siguiente manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia en esta hora, agradecidos por la vida que nos das. Gracias por la salvación, un regalo que no merecíamos, pero en tu infinita misericordia y en tu gran amor te dignaste de la humanidad, y ahora que nosotros somos alcanzados por tu gracia, podemos estar convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Muchas gracias, buen Dios, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido que los oyentes queden bendecidos a través de la enseñanza que hoy voy a exponer. Te pido, buen Dios, que podamos ser terreno fértil y que tu palabra dé fruto en abundancia en nuestros corazones. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra habla también que maldito el hombre que confía en el hombre, pero de alguna manera debemos de imitar la fe de los hombres que la Biblia menciona. Los testimonios de hombres de Dios están todavía para que nosotros podamos anhelar vivir un testimonio agradable a Dios. Si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó muchas veces, pero lo bueno de David es que reconoció sus errores, y ahora él está pidiendo que se le enseñe a hacer la voluntad de Dios. Y si está hablando aquí de un buen espíritu, hoy yo estoy convencido de que el Espíritu Santo está guiándonos a la verdad. Ese buen espíritu al que David se refiere es el que ahora nosotros podemos saber plenamente que nos está conduciendo a toda la verdad. Fíjense que me hace meditar mucho lo que dice el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Ahí habla de la conducta que debe de vivir el Hijo de Dios. Si nosotros, amados oyentes, queremos agradar a Dios, tenemos que procurar vivir en rectitud, vivir en la verdad. Por eso cuando Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, debemos de saber que Jesús dejó establecida su doctrina para que por medio de ella nosotros vivamos en paz, vivamos en tranquilidad hoy en día. ¿Sabe por qué la iglesia no tiene tranquilidad hoy? Por el pecado en que está viviendo. Y es lamentable tener que decir eso, pero muchos miembros de la iglesia de Jesucristo o de Cristo están en derrota. ¿Por qué? Porque no quieren entender que se necesita estar pidiendo a Dios el poder agradarle, el poder vivir de una manera que pueda manifestar un cambio. Entonces veamos lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5.
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amados oyentes, yo quiero decirle algo en este día. Tenemos que procurar vivir una vida ordenada para poder agradar a Dios. Cuando aquí el apóstol Pablo se refiere a los matrimonios, hoy en día hay muchas familias viviendo una vida desordenada a causa de que no quieren dejarse guiar de la palabra. Y esto es lamentable que esté sucediendo en el pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros, los que tenemos ya el privilegio de tener una esposa, debemos de amarla, debemos de honrarla. Cuando aquí dice que no debe de estar en pasión de concupiscencia como los gentiles, ¿sabe qué? Hay matrimonios practicando cosas que son completamente fuera de lo normal. Y cuando se pierde el orden de lo natural, ¿verdad? Lo que Dios estableció, entonces Dios realmente, como lo habla en Romanos, ¿verdad? Que el hombre se desenfrena y es entregado, obviamente, a lo vergonzoso. Entonces, si el hombre no tiene en honor a su esposa, dándole ese respeto que la esposa merece, yo creo que no va a llegar usted a ningún lado en su matrimonio y va a ser destruido. ¿Sabe por qué? Ya no podemos estar viviendo en pasiones desordenadas como viven los que no conocen de Dios. Entonces es importante que también nosotros no engañemos a nadie de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que entender, si queremos vivir una vida que agrada a Dios, debemos de leer la palabra, empezar a darse cuenta que no es por conocer lo que dice la Biblia que tenemos el privilegio de agradar a Dios, sino porque estamos obedeciendo lo que en ella dice. Note usted la diferencia que es conocer lo que dice la Biblia a obedecer lo que está escrito en ella para conducirnos de una manera que nuestra vida se pueda decir que está agradando a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, dice 1 Juan capítulo 2 verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, todo aquello que podemos practicar nosotros como hijos de Dios, que agrada a Dios, es aquello que está establecido aquí en la palabra. Si perdemos el uso natural en el matrimonio, eso ya no es de Dios. Si nosotros engañamos a nuestros hermanos, mentimos, ese no es el orden de Dios. Entonces, la vanagloria de la vida no proviene de Dios. Por lo tanto, el mundo pasa, dice 2:7 de 1 Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí nota usted de que hay escritos que son claves para nosotros desempeñar aquí en la tierra una buena conducta. Por eso la doctrina de Jesucristo, siempre he dicho, está vigente. Desde aquel entonces, cuando los judíos oían hablar a Jesús, se sorprendían de su doctrina y se maravillaban algunos de ellos y cuestionaban. Pero sabe, lo impactante que Jesús, cuando ellos decían, ¿cómo es que habla este hombre? No lo veían normal.
porque él hablaba de amar a los enemigos. Él hablaba de bendecir a que lo maldice. Esto como que no es normal en lo natural, pero en lo espiritual tiene una gran bendición, porque ¿sabe qué? Si nosotros no engañamos a nadie, si nosotros no nos vengamos de nadie, Dios es el que se encarga de tomar venganza, obviamente si el hombre no se arrepiente. Pero si el hombre que nos maltrata, nos engaña, nos hace daño, nosotros le dejamos pasar todo eso, anhelando que un día le conozca al Señor. Pero si esta persona no se convierte, pues tendrá que pagar las consecuencias de su pecado, porque Dios es el que va a hacer justicia. Entonces vemos que Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que hace la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dijo Jesús, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El hombre obediente a la palabra de Dios va a ser justo, no va a tener que practicar la injusticia porque ya el Espíritu Santo no se lo permite. Entonces dice Juan 14:27, cuando Jesús está ofreciendo dejar la paz que él tenía. Mucho se habla de buscar la paz, pero la gente lo que no quiere entender es que la paz que el hombre necesita es la que sobrepasa todo entendimiento, producto de ese buen espíritu que dice David que Dios ha dado a su pueblo. Entonces, cuando Jesús decía: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mucha gente está huyendo sin que nadie le persigue. ¿Por qué? Porque no quieren buscar la paz, que solamente creyendo en Jesucristo se puede obtener. Por eso me gusta lo que dice en Isaías. Me gusta mucho, lo he mencionado en muchos sermones, de aquel que confía verdaderamente en Dios, tiene paz. Por eso hay mucha gente que no tiene paz porque realmente no quiere obedecer la doctrina de Cristo cuando Él dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y vendrán las añadiduras. Entonces el hombre no tiene paz porque no tiene las añadiduras que anhela tener. ¿Y cómo va a venir la paz? Que sobrepasa todo entendimiento. Buscando a Dios primeramente. Y cuando buscamos a Dios primeramente, Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces vamos a estar tranquilamente disfrutando este caminar por este valle en el que estamos. Muy difícil, por cierto, porque si estamos sin Dios, vamos a vivir consecuencias difíciles. Así es que, cántico de confianza en la protección de Jehová, dice Isaías, capítulo 26, verso 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos salvación. Puso Dios por muros y antemuro. Dice el 26, 2 y 3, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La gente justa tendrá puertas abiertas. Yo hablaba hace poco de lo que es tener puertas abiertas, puertas de bendición, obviamente. De hecho, Jesús dijo: yo soy la puerta. Pero la gente justa, la gente que guarda las verdades escritas en la palabra, se le van a abrir puertas de bendición, va a poder disfrutar. Entonces, escuche lo que dice 26:3 de Isaías. Entonces tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los siglos. Amados oyentes, yo le invito en esta hora a que medite si realmente usted está guardando la verdad en un corazón limpio. Hay mucha gente que quiere guardar la verdad o la palabra de Dios en un corazón lleno de maldad, lleno de suciedad, de inmundicia, de fornicación, de adulterio, de envidia. Allí en ese recipiente no va a poder hacerse vida en usted la palabra de Dios. Dios quiere cambiar su corazón para transformarlo y poner ese buen espíritu del que David está hablando en el Salmo 143:10, donde dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si nosotros, amados oyentes, anhelamos ese espíritu de rectitud en nosotros, una conducta de rectitud, tiene que ser bajo esa fe inquebrantable en su mente, en su corazón, de que Jesucristo es el que transforma. Por eso yo le digo a las personas, me considero un hombre de mucha fe. ¿Sabe por qué? Porque he visto conversión de personas al Evangelio o a la doctrina de Jesucristo que han cambiado su rumbo de vida. Personas que no se manifestaba justicia en ellos. Eran padres de la mentira, igual que Satanás. Pero a través de que han venido a Cristo, se manifiesta un cambio en sus vidas y ahora son dignos de imitar por su conducta. Debemos de saber que el único que fue justo, y esa justificación que él tuvo, nos dio el perdón de pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos de buscar la santificación. De hecho, dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Entonces debemos de anhelar buscar la santidad, buscar la santificación de nuestra vida, de nuestras almas. Para hallar agrado ante Dios, se necesita entonces empezar a combatir todo aquello que manifiesta concupiscencia, todo aquello que manifiesta engaño, todo aquello que manifiesta una conducta desordenada. Y me gusta aquí porque el problema que hoy en día se está viviendo en las iglesias es que los matrimonios están en desorden a raíz de que ya no quieren sujetarse a lo divino, a lo establecido por Dios. A nosotros los hombres se nos ha delegado, se nos ha dado el privilegio de darle una cobertura a una mujer, pero tenerla en honor, tenerla en estima, reconociendo que la mujer es vaso frágil y debemos de honrarla, debemos de respetarla, amarla. Yo me ponía a pensar el otro día acerca del privilegio que Dios me ha dado de tener 3 varones, 3 hijos. Entonces, meditando en el trabajo que una mujer desempeña para darle el crecimiento a sus hijos y saber que el hombre lo único que ha hecho es depositar la semilla en ese terreno. De allí nacen esos preciosos arbolitos y empiezan a crecer al cuidado de una mamá que los defiende a capa y espada. Entonces, ¿cómo no amar a la esposa si sabemos que de ella ha nacido descendencia? Entonces, nosotros debemos de amar a la mujer que Dios nos puso en el camino para caminar juntamente con ella. Si nos equivocamos, pues tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero que sea una reconciliación de una vez y para siempre. No que estar siéndole infiel hoy, siéndole infiel mañana. Entonces, yo siento en mi corazón anunciar esto aquí por la radio porque está siendo escuchado en diferentes lugares y a través del caminar en este evangelio he aprendido a que si no pedimos la ayuda o la protección de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Si David, siendo un hombre que había disfrutado el perdón de Dios, había conocido a Dios de una manera muy especial por el perdón que se había manifestado en su vida,
a través del arrepentimiento que él había tenido por haberle fallado a Dios. Mas sin embargo, aquí siempre sigue diciendo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si usted hoy le clama a Dios y le pide que le ayude a hacer la voluntad de Él y que el Espíritu Santo lo lleve y lo guíe a vivir en rectitud, usted va a ser una persona digna de admirar, digna de imitar. Entonces yo le invito en esta hora a que medite. Ahora, para aquellos oyentes que todavía no entienden este mensaje, no se preocupe, un día lo entenderá, comenzando reconociendo hoy que esta es una oportunidad apremiante que usted tiene de recibir salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay mucha gente que cree que la salvación se puede obtener por obrar bien. No, la salvación no se obtiene por eso. Las obras, Dios las preparó de antemano para que andemos en ella, porque también la fe sin obras es muerta. Pero dice la palabra, porque por gracia sois salvos, y esto está en Efesios 2, 8, y dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, yo quiero llegar al final de este mensaje invitando a aquellas personas que les está costando mucho vivir una vida en rectitud. Les cuesta mucho buscar el santificarse. Solamente crea en los escritos que están, que es la doctrina de Cristo. No se salga de allí. Busque ser restaurado. Mire en detalle lo que enseña la palabra. Y si usted se deja enseñar por este precioso libro, usted va a llegar a ser una persona de mucha bendición aquí en la tierra. Usted va a ser muy amado por su familia en primer lugar. ¿Sabe por qué a veces hay creyentes que ni entre la misma familia se llevan? Porque no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Y esto es lamentable. Ya no engañemos a los demás. Vivamos el evangelio donde podemos estar a puerta cerrada, sabiendo que estamos agradando a Dios. Ya no nos preocupemos solo de cuidarnos de los ojos humanos. Comencemos cuidándonos de los ojos divinos de nuestro Dios, porque los ojos de Él están viendo todo su actuar, todo su caminar. Entonces, si usted ya es hijo de Dios, pero se había descuidado y considera usted que no ha estado agradando a Dios, invite al Espíritu Santo a que tome control de su vida y verá lo que va a suceder. Usted va a tener un tiempo de completa paz, como lo dice en Isaías, porque si usted sigue confiando en Dios, yo le aseguro el 100% que esa paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a reinar en su corazón. Y para usted, amigo, yo le invito hoy. Jesús todavía está pidiendo que se extienda la oportunidad, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos creen exactamente como lo dice la Biblia, que Dios está retardando su promesa de venir a recoger a su iglesia. Así lo dice la Biblia, y muchos dicen que eso ya es mentira, porque tanto tiempo que no se ha llegado ese día. Es bendición para usted. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la oportunidad de poder convertirse a la doctrina de Cristo. ¿Cómo se convierte uno a la doctrina de Cristo? Reconociéndolo como el Salvador. ¿Cómo lo va a reconocer? Reconocer que lo que la Biblia dice es verdad. Algunos dicen, ¿cómo se va a salvar uno solo con decir recibo a Jesús como mi Salvador? Lo que pasa es que allí comienza el caminar en el Evangelio. Después de que usted ha hecho esa oración, esa confesión de fe, usted tiene que empezar a ser enseñado por este libro. Y cada vez que usted vea que la Biblia dice cómo usted debe de conducirse, usted debe de procurar conducirse como la Biblia lo enseña
y me contará en un par de meses de haber usted hecho esa confesión de fe. Usted se va a convertir en nueva criatura, porque lo dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo no nos importa el pasado. Y si el diablo viene a decirte el presente o tu pasado, recuérdale a él que tiene un futuro en el lago de fuego. Y si tú no te preparas, tendrás que pagar las consecuencias de tu pecado cuando ya sea demasiado tarde. Yo te invito en esta hora, ven a Jesús. Él te quiere salvar. Solo dile que tú quieres experimentar un cambio en tu vida. Porque si no es así, definitivamente lo único que vas a hacer es como que si te transponen de este lugar a este otro lugar. Y no va a haber cambio, no va a haber fruto. Pero si tú te cambias de esa doctrina falsa, que es doctrina de Satanás, cuando no te enseñan que hay que consagrarse, que hay que santificarse, que hay que honrar a padre y madre, que hay que honrar a la esposa, tenerla en alta estima, en honor. Si no te enseñan esa doctrina, que debes de aprender a perdonar a tus enemigos, que debes de orar por los que te maldicen, que no levantes falso testimonio contra tu prójimo, que no te entregas por completo a Dios para que te transforme. Esa doctrina que no te enseña eso, no la practiques más, porque lo único que te está preparando es el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Y qué lamentable tener que decir esto, que toda aquella persona que muera sin Cristo, dice la palabra que va a despertar para ser condenado. Pero aquel que recibe a Jesús como su Salvador y lo hace de una manera, creyéndolo con todo su corazón, arrepintiéndose de sus pecados, el perdón vendrá a tu vida, vendrá un cambio de mentalidad y empezarás tú a confesar que tú ahora eres hijo de Dios, y por cuanto eres hijo de Dios, anhelas agradarlo a Él, anhelas la guianza del Espíritu Santo. Y como te digo, me contarás, en un par de meses, tú te has convertido en una nueva criatura y no te importará el pasado. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo te has convertido en una nueva criatura. Y ahora lo viejo ya no le tiene que importar a uno cuando verdaderamente estamos en Cristo. Pero si sigues practicando los deseos engañosos, si sigues desenfrenadamente practicando una conducta como antes de venir a Cristo, entonces sigues en la misma condición. Tiene que marcarse un cambio radical por Dios en tu vida. No es por tu fuerza. Hay cosas que tenemos que nosotros ser esforzados y valientes, pero la mayor parte del trabajo lo hace Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Te gustaría entregar el corazón a Jesucristo? Creyéndolo con tu corazón, Dios puede transformar tu vida. Yo te invito hoy, hazlo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y si estás pasando por una enfermedad, dile a Dios que te sane. Pero primero que te cure esa enfermedad del pecado que te tiene condenado a la muerte eterna. Y te puede dar la doble sanidad hoy de esa enfermedad mortal que se llama pecado, y te puede sanar de la enfermedad que tienes. Quizás estás padeciendo un cáncer o los riñones ya no te funcionan. Yo no sé qué estás viviendo, pero por algo Dios está inquietando mi corazón. Yo voy a hacer una oración de fe y me despido porque ya se fueron los 30 minutos. Señor Jesús, dile con tus propias palabras esta oración. Hoy entrego mi vida a ti para que la cambies, para que la transformes. Hoy te recibo como mi Salvador, porque hoy confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que fuiste levantado entre los muertos y que ahora estás a la diestra del Padre. Al haber confesado que creo lo que la Biblia dice, te pido perdón por mis pecados y te pido que me aceptes como un hijo de Dios comprado con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Me voy despidiendo porque el tiempo ya se fue.
Pero déjeme decirle que para mí es una bendición muy grande seguir anunciando este mensaje. Saludos a todos los hermanos de Carolina, a todos los hermanos que me escuchan en diferentes lugares. No se olvide que le he dicho que esto se está poniendo en las redes sociales también, para que hay personas que por ahí nos escuchan o nos ven, que ellos puedan beneficiarse de este mensaje también. Así es que ya no solo está siendo transmitido por la radio, sino también por las redes sociales, donde está al alcance de muchas personas. Y si usted es uno de los seguidores de la Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, suscríbase a mi canal de YouTube, y si puede compartir con otros el mensaje, pues gloria a Dios, porque esto se seguirá expandiendo. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima, si el Señor todavía no ha venido.